que ella se aprovechó de esta situación y me sedujo. Les traje fotos, las traje a la producción. Si quiere usted puede verlas para que se dé cuenta lo que tuve que sufrir con este desgraciado, degenerado, enfermo. Bueno, en una tiene el pene en la mano, pero en las dos fotos se ve su pene. Manager de famoso restaurante enfrenta investigación por supuesto acoso sexual a empleada. Eso que te pasó en la cabeza fue un episodio muy serio. Cuando restrayó el televisor, se parece que los vidrios o algo le cayeron encima. ¿Desde qué edad te diagnosticaron con esquizofrenia? ¿Qué significa eso? ¿Significa que te matarías y matarías a las niñas para ir al cielo con ellas? Eso es lo que estás pensando, doctora. Déjame escucharla. Por Solamente favor, te pido que me dejes escucharla. Entiéndemela, mi sobrina corre en peligro. Déjame escucharla. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El filósofo griego Anarcasis dijo: hay leyes que son como las telarañas. Los insectos pequeños quedan prendidos en ellas, pero los grandes las rompen. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, sin esperar mucho vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Imagínese ser acusado por todos como un acosador sexual siendo inocente. Él es culpable, solo que hay un vacío legal. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. No sé qué tiene de bueno. Guillermo, tú eres el demandante. Sí. Explícame quién es Catalina, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok. Antes que nada, necesito acercarme para darle mi evidencia. Ok. Vamos a ver, me estás dando lo que aparenta ser una fotocopia de, no sé, un periódico que se llama que es en la comunidad hispana de Atlanta, donde dice, entre otras cosas, está tu foto, sucesos. Manager de famoso restaurante enfrenta investigación por supuesto acoso sexual a empleada. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Ok. Mi demanda... Explícame los hechos. Los hechos. Los hechos son los siguientes. Esa foto está ahí porque esta especie de mujer me denunció como acosador sexual, siendo que no era verdad. Era verdad. Me Él me denunció acosó. ante la policía. Ella era empleada del restaurante donde yo era manager, el restaurante Y de él mi... se abusó de su poder y decidió... Pero el no restaurante... hables durante el tiempo que él hable porque luego nada se sabe lo que está pasando. Please. Es el restaurante de mi esposa. Okay. Lo manejamos hace 3 años. Ella entró a trabajar como chef de nuestro restaurante. Y durante el entrenamiento empezamos a conocernos. Yo estaba en un momento bastante difícil de mi pareja. Mi esposa estaba por dar a luz. Un momento difícil de la pareja, su esposa estaba al dar a luz. Eso Era debe un haber sido momento un muy tenso. momento delicioso y bello de la pareja. Pero bueno, así es la vida. Continúa. Lo que pasó fue que ella se aprovechó de esta situación y me sedujo al punto De que tú no pudiste resistir. de que yo no pude resistir y engañé a mi mujer con ella. Tuvimos relaciones sexuales. Cuando yo decidí terminar la relación, ella decidió utilizar las fotos que nos enviábamos. Porque durante la relación se No hubo enviaban relación, fotos. en ningún Sí, momento hubo era relación. Yo pura nunca y estuve exclusivamente con él. un juego de amantes. No, Ella me estás pedía muy fotos para equivocado. excitarse, Esto para fue- masturbarse, no. me pedía fotos desnudo, Ajá. a las cuales ella también me enviaba a mí. Nunca a mi celular. una sola ¿Tienes foto? evidencia de lo cuando ella te hacía el pedido? Que te decía, amor, mándame supuesto una No que no, foto. podría existe. tener evidencia de eso porque No no existe. quería que mi esposa viera... O sea, que Sí, tú porque borrabas nunca los tuvieron. correos electrónicos y no tienes esa evidencia. Exacto. Ok. Sí, porque aparte tampoco tenía ninguna intención mala, como tenía ella al momento de guardar las fotos.
Entonces, para mí era simplemente un juego de amantes, lo cual terminó en una... ¿Por qué termina ella acusándote de algo que tú dices era de consentimiento, que ambos consentían a esa relación? ¿Por qué termina ella acusándote con las autoridades de acoso sexual? Por despecho. Porque tú terminaste la relación amorosa con ella. ¿Te reconciliaste con tu esposa? Era pura y exclusivamente sexual. No había ninguna relación. Era pura y exclusivamente sexo. Ok, perfecto. ¿Y te reconciliaste con tu esposa? Sí, me reconcilié con mi esposa, me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal y preferí terminar la relación. Entonces, al terminar la relación sexual con ella, ella se despecha, te denuncia con las autoridades y tuviste que enfrentar algún proceso legal. Sí, estuve bajo un proceso criminal. No solo eso, imagínese 3 años administrando un restaurante, la clientela me conoce. Tuvo que ver el show de que entrara la policía, me llevara esposado de adentro del restaurante. Bueno, sí, sin duda alguna. La verdad que es una humillación muy grande. No solo ese es el daño que hizo, sino que también el restaurante bajó las ventas. Mi mujer me echó de mi casa, por supuesto. Claro. Y además tuve gastos, muchos gastos. No solo pagar la fianza, sino también de abogados. ¿Qué pasó con el proceso legal? ¿Te encontraron culpable o no culpable de los cargos que pusieron? El proceso legal me absolvió. ¿Te encontraron no culpable? Exacto. ¿En base a qué? En base a la ley. A nada. Las pruebas que ella presentaba no tenían sustento, no eran válidas. Por favor, cállate, estoy hablando yo. Las pruebas que ella presentó no eran válidas bajo las leyes de Atlanta, me imagino, claro. del estado de Georgia. Exactamente. Correcto. Y saliste inocente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué vienes a exigirle a ella? Hoy estoy aquí para demandar ante esta corte una indemnización de $20.000 para cubrir los daños y perjuicios. Es un ridículo. Cállate. Sos un ridículo. Por favor, ¿Cómo te voy a pagar estoy plata hablando por yo. todo lo que me hiciste? Doctora, por favor. Sos una... Tienes la suma de $20.000 por daños y perjuicios por haberte acusado de algo que enfrentaste con las leyes del estado de Georgia y de las cuales te encontraron inocente. Inocente. No solo eso, también quiero una disculpa pública para que se limpie mi nombre adelante de todo el público. Muy bien, perfecto. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta escuchamos la respuesta de Catalina en este caso. No se vayan, regresamos enseguida. Sin usted no podemos. Me mandaba imágenes por mensaje de texto. Bueno, en una tiene el pene en la mano, pero en las dos fotos se ve su pene. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...